Buenas tardes hermanos, un miércoles más de reunión de oración y tal como la palabra lo dice, en oración recurrimos a vos, Señor, no solo para peticionar, sino también para agradecerte todas aquellas cosas que le dan sentido a nuestra vida, porque solamente con tu presencia y temerosos de tu presencia le damos sentido a nuestra vida, Señor. Y en oración también nos dirigimos a vos para poner en tus manos este momento de este miércoles, Señor. Padre, gracias por este día, como siempre decimos. Gracias porque vos tendiste los hilos y pusiste luz en el momento que había seguramente oscuridad. Tu Espíritu Santo, Señor, cuando nosotros estamos acorde a tu voluntad, alineados a tu voluntad, Señor, tu Espíritu Santo es el que nos guía, es el que abre o cierra puertas, es aquel que nos da la esperanza, el ánimo, la fortaleza para seguir adelante. Por eso te agradecemos porque dependemos de vos, y porque dependemos de vos, Señor, también peticionamos porque te necesitamos como hijos tuyos y como seres humanos. Necesitamos de tu provisión, necesitamos de tu aliento. Por eso te pido por cada hermano y cada hermana, Señor, que esté sobre ellos, Señor. Sé que hay necesidades físicas, necesidades materiales, necesidades de ánimo, de fortaleza, en síntesis, necesidades espirituales, Señor, y por eso recurrimos a vos. Quédate con nosotros, Señor, aliéntanos y ponemos este momento en tus manos. En el nombre de Jesús, a quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, trataremos en esta breve reflexión de llevar un breve mensaje, como valga la redundancia, ¿no? Y quería comenzar comentándoles que hace poquito tiempo, hace días, menos de un mes, estuve viendo una película sobre Harry Houdini, este famoso ilusionista y escapista, más escapista que ilusionista. Una película que estuvo basada en su vida, aunque obviamente que siempre, como ocurre en estos casos, hay agregados, si se quiere, un poco fantasiosos, pero en líneas generales la película pintaba pasajes de su vida sobre esta tierra, ¿no? Y vaya paradoja, porque él fue un famoso escapista, realmente siempre pegadito a la muerte. Quien pueda ver la película se dará cuenta que jugaba al límite de la vida y la muerte. Y decía vaya paradoja porque finalmente murió de una peritonitis y de allí no pudo realmente escapar. Pero bueno, el mensaje que quería dejarles trayendo a colación esta película es que él era muy apegado a su madre, era muy ligado a su presencia. En un momento determinado, cuando su madre muere, él estaba en otro país, fue un golpe duro, regresa, y posteriormente era tanta si se quiere, la devoción que tenía por la madre, que buscó la manera de poder seguir comunicándose con ella. Cuando digo esto, obviamente que estamos hablando de una persona que indudablemente no tenía conocimiento de las promesas del Señor, no tenía conocimiento de lo que es Dios y de lo que es, a través de la muerte de Cristo, las promesas de vida eterna. Y este desconocimiento obviamente hizo que viviera apesumbrado y ansioso de
de querer de alguna manera contactarse con su madre. Y lo trató de hacer precisamente a través de estos llamados medium. Recurrió a muchos medium, pero claro, obviamente que nunca quedó satisfecho. Y él se encargó precisamente de alguna manera de dar a conocer la falsedad de estas personas. De alguna manera lo escrachó públicamente, incluso lo denunció, y hubo una campaña personal de Houdini contra estos medios, diciendo que eran estafadores, que se dedicaban a engañar a la gente, sobre todo sacándole el dinero, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, cuando muere su esposa, también hizo un pacto con ella y se brindaron mutuamente una clave personal que sabían ellos dos, y él hizo la promesa de que eventualmente, si algún medium llegara a contactarse, poder contactarlos entre ellos, no tendría validez si no mostraba la clave. Es decir, si un medium se contactaba, él le tendría que pasar la clave de la esposa para saber que realmente que era original el contacto. Por supuesto que nunca ocurrió eso. Recurrió a algunos medios mundialmente conocidos, y esto lo llevó a realmente reafirmar que todo era una estafa y que precisamente esa clave nunca fue divulgada, y por consiguiente nunca fue hecho el contacto, ¿no? Bueno, todo esto para demostrar cómo muchas veces viven los seres humanos, y si me permiten, muchas veces sin ser descreído, pero como muchas veces vivimos nosotros, aferrado a consignas totalmente superficiales de vida en el día a día, aferrados a un montón de cosas que no hace perder la brújula y la esperanza realmente en esta promesa esencial para la vida de todo hijo de Dios. Y cuando precisamente perdemos la brújula de esta promesa, vivimos con incertidumbre, con inseguridad, y le damos más importancia precisamente a las cosas terrenales, y precisamente no hace perder el sentido de la promesa del Señor, y dejamos de valorar precisamente el sacrificio del Señor por darle sentido a esa promesa. Esto me hace pensar y me hace recordar allí en las palabras del Señor, allí en Mateo 29, esta conversación con los saduceos, este grupo religioso que no creía en la resurrección. Los saduceos le trajeron a corazón un ejemplo de una mujer que estaba casada, que muere, su esposo. Da el ejemplo si un hermano se vuelve a casar con ella, si otro hombre se vuelve a casar con ella, y le pregunta, llegando al límite de 7 maridos, cuál de ellos sería el que tendría validez en la resurrección. Por supuesto, esto dicho a grandes rasgos, por supuesto que el Señor sabía las intenciones de la pregunta, y con la sabiduría que solamente puede tener quien es Dios mismo, le contesta, y vaya, qué palabra la del Señor, que sintetiza, y podría yo cerrar este mensaje aquí mismo.
porque sintetiza lo que nos puede llegar a pasar a nosotros, diciendo erráis, desvías la pregunta, erráis la intención, erráis la voluntad de lo que estás diciendo. Dice, erráis ignorando las Escrituras. Y hago una pequeña pausa. Si no conociéramos las Escrituras, estos saduceos no veían el mundo, no veían la creación, no veían tanto orden en el mundo, tanta belleza universal en la creación, para darse cuenta que no tiene sentido que Dios haya hecho semejante obra para que todo acabe en una vida de 40, 50, 60, 70 años, 80. Sería realmente, si me permiten la palabra, es ridículo pensar que la vida se termina después de haber hecho Dios tan bella creación. Pero bueno, les sigo diciendo, erráis ignorando las Escrituras, y esto es lo que realmente me conmueve. Ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y es lo que decía recién, cómo llegar a pensar que Dios puede tener la incapacidad de prolongar la vida cuando realmente hizo de la nada el universo. Realmente, si bien la mente humana no nos da para imaginarnos semejante obra y semejante promesa, es indudable, como dije antes, que no tiene sentido que la vida acabe después de un corto tramo de vida en este mundo. Y el Señor le sigue diciendo, porque en la resurrección, le contesta puntualmente la pregunta a ellos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y bueno, es lo que le decía recién, es imposible, mi hermano, mi hermana, imaginarse la vida después de este paso fugaz por la tierra. Es imposible que la mente humana imagine cómo son esos ángeles, cómo será nuestra vida. Y si uno se pregunta, como los saduceos, ¿con quién me encontraré? ¿A qué edad me encontraré con mi madre? ¿A qué edad me encontraré con mi hermano? Cuando éramos niños, cuando éramos adultos. ¿Qué desconoceremos? Pero Dios, en su infinita sabiduría, sabe que esas respuestas las tiene dadas desde el punto de vista absolutamente espiritual. Y por eso es que nuestra mente no puede imaginarse una vida parecida a la nuestra en este mundo, en la morada espiritual. Por eso también la promesa del Señor, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Cuando dice muchas moradas, indudablemente está hablando de moradas espirituales, moradas que nuestra mente finita no puede imaginar. Y ahí, y para rematarla, ahí en el versículo 32, el Señor le dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Está diciendo el Padre, mi Padre que hizo la obra, mi Padre no es un Dios de muertos. No es un Dios que acaba la obra cuando la carne putrefacta termina en un cajón, en un sepulcro. No, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Dios es el Dios que resucitó a Lázaro, Dios es el Dios que hizo el milagro absoluto de que su Hijo, muerto en la cruz, corrida la piedra, saliera nuevamente a la vida. Allí en Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Y esto contesta lo que vengo hablando, mis hermanos. Porque habéis muerto, sí, claro, pero
fíjese la palabra clave en todo esto, escondida. La vida está escondida. Quiere decir que no es cuestión tampoco de vivir, decir, bueno, vivo y listo, tengo la resurrección ganada, tengo la vida eterna ya ganada. Ese otro concepto que puede que trivialmente pueden considerar los hombres, ¿no? Acá, como dice el pasaje, vuestra vida está escondida, cuando dicen vuestra vida eterna, está escondida en Cristo Jesús. Quiere decir que si está escondida hay que buscarla. Y buscarla significa tener una mente espiritual, pero también una mente racional, una mente que tiene que mostrar esfuerzo por el conocimiento de Dios, por el conocimiento de su carácter, por el conocimiento de sus promesas, por el conocimiento de su amor, por el conocimiento de su gracia. Si es que está escondida, es que tenemos que develar todos esos tesoros escondidos. Y a veces nuestro peregrinar y imbuidos por el afán diario de nuestra vida, vivimos un poco desatentos de esta promesa divina que nos hace de alguna manera temerle a la muerte en muchos aspectos, y también obviamente perder la paz y la esperanza, ¿no? Saben que estoy trabajando de un señor que tiene 89 años. Un señor que tiene 89 años y tiene un auto guardado en una cochera. Fíjense lo que le estoy diciendo. Tiene un auto guardado en una cochera hace 30 años, un Fiat 1500, para algunos que conocen este auto. Un Fiat 1500 hace 30 años lo tiene guardado en una cochera, paga la cochera y aparte le paga el seguro. Ustedes me preguntan, ¿para qué? Bueno, porque es alguien que está aferrado a su pasado, está aferrado a lo terrenal, está aferrado, guarda hasta lo último. Si compra un electrodoméstico, guarda la caja hasta el último momento de su existencia. Y ustedes me preguntarán el por qué. El por qué muchas veces, dando este ejemplo, vivimos aferrados a muchas cosas que no tienen sentido, que nos hacen perder el hilo del sentido espiritual. Nos hace vivir aferrados a cosas materiales que nos degrada el minuto a minuto, nos roba el tiempo y el sentido verdadero de la vida, que es tener una buena relación con Dios, y a través de una buena relación con Dios, con nuestro semejante, con la familia. ¿Y por qué no? ¿Por qué no, mi hermano, con las cosas buenas que da el mundo? Porque, como el Señor dijo, no te pido, Padre, que lo quites del mundo, sino que los cuides del mal. Y tenemos muchas cosas que compartimos en el mundo. Tampoco seamos hipócritas en decir que no compartimos cosas del mundo, porque vivimos compartiendo cosas del mundo. Amamos viajar en el mundo, amamos disfrutar algunas cosas que nos da el mundo. Amamos mirar un partido de fútbol, amamos a veces mirar una serie. A veces somos demasiado hipócritas creyendo que el mundo es totalmente contaminante, pero como el Señor lo dice, mostrar un equilibrio racional, y nunca olvidarnos de que la provisión viene de Dios, que, como decía en la oración al principio, Él es quien lo guía nuestros pasos a través de su Espíritu Santo, y que nos va a guiar por este mundo para que las cosas de este mundo sean precisamente acorde a la voluntad de Dios. Y como decía en el ejemplo de este hombre mayor de 89 años, aferrado a cosas totalmente, si se quiere, insignificantes para el día a día,
Dice, les quería leer aquí, en el Salmo 49:17, de alguna manera me contesta y le contesta a ese Señor. Porque cuando muera no llevará nada, haciendo referencia a un ser humano, ¿no? a un ser humano de la creación del Señor, ¿no? Porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Claro, dice que no descenderá tras él su gloria. Cuando habla de gloria, habla de gloria que perseguimos tanto material como en el egoísmo, en el orgullo, en el afán del poder, esa gloria que como seres humanos buscamos y que nos quita trascendencia precisamente de la vida y nuestra relación con Dios. Por eso que cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Y por eso es que allí en Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahí está el tesoro escondido en que yo le decía antes. Creer que ese sacrificio, y esto muchas veces hablamos de sacrificio, muchas veces hablamos del Calvario, pero pocas veces nos imaginamos que en ese sacrificio, en ese Calvario está precisamente la promesa absoluta del transcurrido de nuestra vida, ligada a esa promesa de vernos envueltos como ángeles en la vida venidera, ¿no? Allí está la clave. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto de la forma que sea, de la forma que sea, de un asesinato, de una enfermedad, de cualquier manera que ocurre el fin de nuestra vida en este mundo, aunque estemos encerrados en una tumba, en un nicho, lo que sea, viviremos, porque esa es la promesa del Señor. Allí Job se preguntaba en sus momentos de angustia terrible, en su momento de amargura. Job 14:14, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Claro, en su dolor quizás se planteaba si todo este dolor que siento, toda esta tragedia que me ha tocado sufrir, se prolonga, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tendría? Pero si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Como diciéndose, no quiero vivir de nuevo esta tragedia. Sin embargo, él mismo se contesta, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga la liberación. Claro, mi hermano, porque precisamente cuando partimos de este mundo, viene la liberación a un montón de tragedias diarias, de tragedias de minutos, de años, porque la vida, más allá de la hermosura de la creación, la vida es corrupta en sí misma por el pecado y al ser corrupta en sí misma por el pecado, trae la degradación de la muerte, y la degradación de la muerte es el fin también de mucho sufrimiento que espera el ser humano. A veces el ser humano vive esperando
la muerte como el fin al sufrimiento, pero cree que ese es el fin, el definitivo, el fin eterno. Por eso que Job se contesta a sí mismo: todos los días de mi edad esperaré hasta que venga la liberación. Pero él sabía que la liberación estaba precisamente en las promesas del Señor, en la promesa de que allí detrás del umbral estaba la promesa de una vida en completa paz. Allí tendría todos los tesoros que Dios de alguna manera le sacó y que después le proveyó, pero tendría los verdaderos tesoros espirituales que tienen sentido en nuestra vida. Ahí en Romanos, y para ir cerrando de alguna manera este breve mensaje, allí en Romanos 8, le leo un par de pasajes. Romanos 8:13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis tras sí por el Espíritu. Les vuelvo a leer, perdón. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis tras sí por el Espíritu. Perdón. Les pido disculpa, me voy a acercar a la Biblia porque la tengo un poco alejada y les voy a leer de nuevo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y allí en el 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Y qué significa ser glorificados? Ni más ni menos que ser renovados. Renovados en la esperanza de esa promesa de heredad que estaba diciendo recién Pablo. Herederos y coherederos de esa esperanza. Y allí en el versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Claro, mis hermanos, ¿qué sentido tiene la esperanza que se ve? ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, creer que a través de un medium podemos tener contacto y esa es la esperanza que nos da sentido a nuestra vida? No. Por eso que aquí contesta en el 25 contesta: pero si esperamos lo que no vemos, la promesa, con paciencia lo guardamos. Claro, cuando hablamos con paciencia lo guardamos, es imposible decir paciencia sin fe, es imposible decir paciencia sin esperanza, es imposible decir paciencia sin clavar los ojos en la cruz y en la resurrección de Cristo. Mis hermanos, vivir el día a día, muchas veces, como dije antes, trae angustia, trae pesar, en el sentido de aferrarnos a cosas materiales y en la lucha por conseguir cosas materiales. Muchas veces perdemos de vista la promesa de nuestro Señor, perdemos de vista la luz espiritual de sus promesas. Y como dice Pablo, ¿qué sentido tiene si nuestra esperanza está puesta en las cosas que vemos? En las cosas que realmente le quitan
la luz de esperanza a las promesas del Señor. Les dejo como cierre un pequeño pasaje, un escrito de un devocional. La vida más elevada del creyente está escondida con Cristo en Dios. Pronto llegaremos a ella. Les vuelvo a leer. La vida más elevada del creyente está escondida con Cristo Jesús. Pronto llegaremos a ella, siendo hechos victoriosos por medio de la gracia de nuestro Señor Jesús. Participaremos de las viandas del Rey y nos alimentaremos con regias exquisiteces. Nos alimentaremos de Jesús. Él es nuestro maná escondido. Vaya, aquí aparece nuevamente la palabra escondido. Así como también el maná del desierto. Él es todo en todo para nosotros. En nuestro estado más excelso, así como en nuestro estado más abatido, Él nos ayuda a luchar, nos da la victoria y luego Él mismo es nuestro galardón. Señor, ayúdanos a vencer. Gracias, mis hermanos, que tengan un buen descanso en esta noche y que mañana sea un día ligado a la presencia del Señor.